Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sigamos leyendo y leamos este pasaje que se llama El Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Juan vio a Jesús que venía a él y supo que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento Juan no vio milagros, señales, prodigios ni maravillas que hiciera el Señor Jesús. Juan simplemente lo vio y supo que él era el Hijo de Dios, porque vio la señal que Dios le había dicho, que leeremos ahora más adelante. Bueno, pero ¿qué significa que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Mira, en el Antiguo Testamento, es decir, antes del nacimiento del Señor Jesús, se sacrificaban corderitos, corderitos sin mancha y sin defecto, y se sacrificaban a Dios para que esa sangre cubriera el pecado. No quitaba el pecado, cubría el pecado. Pero, y bueno, y eso lo explicamos en la Pascua. Si no has visto los videos de la Pascua, te ruego por favor que los mires. Te dejo el link aquí abajo en la cajita de descripción. Bueno, pero ¿por qué se sacrificaban corderitos? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Cuando el hombre pecó, vino la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios le dijo a Adán y a Eva que de todo podían comer en el Edén, menos del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Y qué hizo Adán? Comió del fruto del árbol del bien y del mal. Adán pecó. ¿Qué es el pecado? Es rebelarse contra Dios, desobedecer su palabra. Adán se rebeló contra Dios, desobedeció la palabra de Dios. Y así como a través de un solo hombre, que es Adán, entró el pecado al mundo, así mismo a través de un solo hombre, que es Jesucristo, entró la salvación al mundo. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia, por el pecado de Adán, fuimos constituidos pecadores, pero asimismo, por la obediencia de uno que es Jesucristo, muchos seremos constituidos justos. No es por nuestros propios méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, por eso era necesario, antes de Jesús, sacrificar corderitos, porque la paga del pecado es la muerte. Y esos corderitos que debían ser sin mancha y sin defecto, eran la representación del verdadero Cordero de Dios, Jesucristo,
que sería inmolado en la cruz del Calvario para redención de nosotros, porque el castigo de nuestra paz fue puesto sobre él. Y por su sangre preciosa, él es el Cordero inmolado, y por su sangre preciosa, esa sangre sí quita el pecado, quita nuestros pecados. Cúbrete con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo quita el pecado. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Acepta su obra redentora en la cruz del Calvario y tómala y acéptalo como tu Señor y Salvador. Y vendrá la redención y la salvación a ti y a tu casa. Entonces, por la obediencia de Cristo, nosotros somos redimidos. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló así y se hizo obediente al Padre Santo, incluso hasta la muerte. Asimismo, nosotros debemos hacernos obedientes a Dios y humillarnos ante su presencia. Algunas personas llegan ante Dios y le hablan a Dios con soberbia, con prepotencia, y luego dicen: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué yo le pido y le pido a Dios y sigue todo igual? Porque ante Dios debemos humillarnos. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios de nosotros, que amemos, que hagamos justicia, que procuremos ser justos, que seamos misericordiosos y que vengamos ante su presencia y nos humillemos ante Él. Es decir, que en nuestro tiempo a solas con Dios, como dice Mateo 6:6, ve a tu habitación, cierra la puerta y humíllate ante Dios. Ponte de rodillas, reconoce que somos pecadores, no somos más sino pecadores. Reconoce que somos pecadores, arrepiéntete de tus pecados, pídele a Dios perdón por tus pecados, humíllate ante Dios. Esto es lo que pide Dios de nosotros, que reconozcamos que somos pecadores, que Jesucristo es el Cordero de Dios, que fue inmolado y que gracias a Él es quitado nuestro pecado. No es por nuestros propios méritos, ni por nada, escucha, nada que nosotros hagamos nos puede santificar, nos puede salvar. Solamente Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, porque solamente Jesucristo es el Dios hecho hombre, que fue inmolado, porque la paga del pecado es la muerte, y por nuestros pecados el precio de nuestro pecado fue puesto sobre él, para que nosotros fuéramos hechos libres.
Gloria a Dios. Versículo 30. Siguió diciendo Juan el Bautista, versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esto ya lo hemos explicado antes, que Jesús es Dios y Dios es eterno, no tuvo un principio y no tendrá un final. Por eso el reino de Dios es eterno. Pero tú y yo y Juan el Bautista sí tuvimos un principio, pero Dios no, Dios es eterno. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¡Wow! Para que Jesucristo, el Hijo de Dios, pudiese ser manifestado a Israel primeramente, debía venir Juan el Bautista predicando el arrepentimiento, que se arrepintieran de todo pecado y fueran bautizados con agua, porque Juan el Bautista preparó el camino al Señor, como vimos ayer. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¡Wow! Juan vio la señal que le había dado Dios. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Juan vio la señal que Dios le había dado y supo que él era el Mesías. Juan tenía esa comunicación con Dios. Nosotros también busquemos a Dios, busquemos tener esa comunicación con Dios. Empieza a humillarte ante tu Dios, empieza a buscar a Dios cada día sin desfallecer y Dios empezará a hablarte a través de su palabra. ¿Cómo logramos ser guiados por Dios? ¿Cómo logramos esa comunicación con Dios? Como dice Mateo 6:6, primero saca un tiempo todos los días para que estés tú a solas con Dios. Ve a tu cuarto, cierra la puerta, ponte de rodillas, humíllate ante Dios, ora de rodillas, alaba a Dios, escudriña su palabra y empezarás a tener esa comunicación con el Padre Santo y Él empezará a guiarte a través de su palabra y empezará a transformar tu vida de una manera sorprendente, como lo vimos ayer. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista le vio y dio testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Pidámosle a Dios que nuestros ojos sean abiertos para que nosotros veamos y comprendamos y también demos testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y demos testimonio de su palabra y de todo lo que está aquí escrito. Te ruego, por favor, veas los videos sobre la Pascua que te dejo acá si no los has visto. Conviértete al Señor de verdad, de todo corazón. Alábalo de corazón. Búscalo a solas cada día en el secreto con Dios y tu vida empezará a brillar y a ser iluminado por la palabra de Dios.